La infestación de espíritus oscuros en una casa espírita ha puesto todo de cabeza. Nadie se ha salvado de su influencia. Algunos cayeron, otros se tambalean. Los menos han resistido, pero las fuerzas se les agotan. Si no fuera por la oración constante, la fuerza de voluntad y el amor que tienen a la doctrina espírita, ya hubieran caído. Momentos cruciales se viven. Los dos bandos han hecho ya sus jugadas y todo está por resolverse. ¿Quién ganará? Psicografiado por Emanuel Cristiano, dictado por el espíritu de Nora, vamos a ver de qué trata el libro Ocurrió en la Casa Espírita, parte 3 y final. Tal cual. Los oscuros se han posicionado casi por completo de las mentes, de las voluntades de los asistentes a esta casa espírita. Se hacen esfuerzos sobrehumanos de los que quedan libres de esta fascinación para regresar las cosas al orden, a la normalidad. Hacen charlas doctrinarias, hacen esclarecimientos, estudios de la doctrina, se hacen llamados a la sensatez, a regresar a las bases cuando uno se siente perdido, que es lo que tiene que hacer, pero parece como que no tiene eco. Todo lo que hacen parece como que todo está perdido. Los dirigentes de la casa espírita, Israel y Castro, también se sienten afectados, pero el gran compromiso que tienen con la doctrina es lo que los mantiene en pie. Están cansados de la lucha, se sienten abatidos, también tienen ganas a veces de dejarse caer, pero no lo hacen. Y en esa lucha interna que están viviendo, deciden hacer una visita a casa de Marcia, de aquella mujer encargada del atendimiento fraterno, ¿la recuerdan? Que la hicieron renunciar al trabajo que hacía en la casa espírita, fascinando al marido con una secta evangélica. Pues ellos, los dirigentes Castro e Israel, deciden ir a verla, ir a visitarla, para tratar de ayudarla y ver que pueda regresar a las labores que hacía en el centro, porque realmente hace falta. Y la encuentran, pues sí, la encuentran cansada, la encuentran agotada de las luchas de la vida cotidiana, sobre todo en la situación económica que se le pone muy difícil a ella y que la tiene totalmente absorta. Pero nunca olvida ella su oración. Ella en su interior, en su fe, se mantiene firme. Sí, está ocupada en sus cosas de la vida, atendiendo los problemas que le están surgiendo, pero no olvida su fe, que eso es muy importante. Resulta que el marido de ella terminó recluido en un centro psiquiátrico después de que fue despedido del trabajo, porque en el trabajo nadie lo soportaba, y esto pasa luego con las personas que entran en ciertas fases de la fascinación y de la obsesión, que él se la pasaba hablando y corrigiendo a las personas según su fantasía y su doctrina en la que estaba metido tanto, ¿no? Se la pasaba corrigiendo a las personas, hablándoles de la secta, y fue tanto el acoso, demasiado el acoso, que lo despidieron. Y todavía cuando le dieron su liquidación, cuando le dieron pues su finiquito, lo que le correspondía de las prestaciones de ley como trabajador, él lo recibió, y en vez de decir, bueno, para mi familia, para ver mientras consigo otro empleo, para salir los compromisos materiales que todos tenemos, fue y le dio íntegro el dinero a la secta. Se los obsequió, llevando a la familia a serios problemas de solvencia económica. Ya a la pobre Marcia pues no le quedaban fuerzas, y más, les digo, obtenía la fuerza de la oración, se renovaba con la oración y decía, Dios mío ayúdame, y de la mano de Dios siguió ella diciendo, pues a ver cómo salimos de esto, ¿no? Ella jamás abandonó su fe, y
les contaba toda esta situación a los visitantes a Castro y a Israel, y les decía, pues no voy a poder volver a las funciones de la casa espírita porque tengo que encontrar un empleo, tengo que hacer frente a la situación, las deudas nos están comiendo y hay muchas necesidades en casa, ¿no? Y con el marido pues hospitalizado, dice, no puedo hacer más. Pero para la espiritualidad mayor no hay obstáculos cuando requieren de los servicios de alguien en especial. Fuerzas invisibles se mueven para allanarle el camino, y eso lo hemos visto muchas veces. A mí me ha tocado muchas veces cuando hay una persona que realmente es buena, tiene merecimiento, es entregada, y sobre todo eso, tiene merecimiento, de arriba le ayudan, y ese es el caso de Marcia, que tenía ese merecimiento y ese beneplácito del mundo mayor, que la veía que a pesar de todo lo que estaba sufriendo no se dejaba vencer. Entonces le allanan el camino para hacerla volver. Eso le sucedió a ella porque era una buena trabajadora para la luz. Y los visitantes hicieron oración con ella allá en su casa, y dicen que cuando estaban haciendo oración el ambiente cambió por completo porque estaba lleno de obsesores, ¿no? Todos los obsesores que había llevado el marido, estaba todo impregnado ahí. Y llegaron entonces los buenos espíritus. Hagan de cuenta que llega la luz para sacar a las tinieblas, para sacar a la oscuridad, y de entre los malos espíritus que estaban ahí, algunos huyeron, pero otros realmente conmovidos se dejaron seducir por la luz, y sobre todo por un acto de bondad que tuvieron estos compañeros con Marcia, que les conmovió hasta lo más íntimo. Pues Israel sacó de su propio bolsillo, de sus propios ahorros, una suma considerable de dinero para dárselo, para que saliera de apuros, para poderla ayudar, para poderle hacer el momento más sencillo, ¿no? Y dice que ese acto de bondad, de ver esa ayuda desinteresada entre amigos, algunos de los obsesores que estaban presentes les llamó la atención y se dieron para dejarse ayudar por los espíritus de la luz, que luego sienten cuando hay alguien que quiere ayuda, llegan y lo llevan al lugar donde necesite ir, ¿no? Dice, no solo eso hicieron de darle dinero a Marcia, ellos también acudieron al centro psiquiátrico donde estaba su esposo para atenderlo con fluidoterapia, o sea, con el pase magnético que ya conocemos, ¿no? Porque el hombre estaba realmente mal, estaba muy mal, estaba ido, estaba muy afectado por la obsesión y el fanatismo al que lo llevaron estos seres. Y dicen, pues al instante no es magia, no es instantáneo, no es de que te doy un pase y ya, o sea, quedas curado, ¿no? Fue todo un proceso que tuvieron que hacer durante mucho tiempo con la fluidoterapia para que él mostrara mejoría con los pases. Nos dice que estuvieron haciéndolo más o menos durante 5 años. Imagínense ustedes, 5 años hasta que el hombre se recuperó. Y es que así son las cosas. Para destruir algo basta un instante, basta un momento, basta un segundo. Para perder un alma es un resbalón y te pierdes. Pero para recuperarte, para construir, para edificar, es complicado, es paso a paso, es lentamente, es complicado, lleva mucho tiempo, lleva mucho empeño, mucha fuerza de voluntad. Y fue lo que le pasó a él por la fascinación, por la obsesión de la que fue objeto. Pero después de esos 5 años, después de su recuperación, dicen que también fue un elemento más ganado para la causa espírita, porque se convenció de lo que era el espiritismo y empezó a trabajar con su esposa. Como pareja se unieron para trabajar en la casa espírita. Ella de inmediato retomó sus actividades allá en la casa espírita, porque pues para eso la estaban ayudando los espíritus, ¿no? Pero él sí tardó un ratito en incorporarse a esos trabajos, y pues así es como se resolvió el caso de Marcia. Otro de los casos fuertes pues fue el de la pseudo sanadora, ¿recuerdan? A María Sousa, la medium, que pues dice que terminó llevándose como a 30 personas con ella, que fundó su propio movimiento, su propia casa espírita, y pues están en su libertad, ¿no? Es parte de su libre albedrío, si así lo querían, pues la dejaron marcharse. Como les digo, en esta batalla de luz y oscuridad siempre son, como les digo, es como una partida de ajedrez.
hacen sus movimientos, la parte blanca y la parte oscura, mueven sus piezas, mueve la pieza uno y el otro, la contraparte, responde en este estira y afloja de voluntades, de decisiones, de pensamientos. Es así como se llevan a cabo las batallas espirituales. La casa espírita estaba muy dedicada a trabajar con las charlas, con las palestras, con el adoctrinamiento, y el lado oscuro estaba enfocado a invadir el libre albedrío de las personas, porque el lado oscuro no respeta. Entonces el lado oscuro lo que hacía era invadir los pensamientos, los malos sentimientos que tenemos todos los seres humanos, el egoísmo, el orgullo, para que las personas se desviaran del camino correcto. Los empujaban, ¿no? Y ahí estaban, en sus movidas de ajedrez, una y la otra. Porque para los oscuros, tristemente, somos su alimento. Ellos se alimentan de nuestras energías insanas. Entonces nosotros hacemos caso de sus impulsos. Más bien ellos utilizan ya nuestra propia oscuridad para empujarlos. Y al mismo tiempo se alimentan de nosotros. Es perder con ellos. Por eso siempre hay que estar vigilantes para no caer en esas circunstancias. Recuerdan una de las trabajadoras del servicio de la oscuridad que estaba ahí, que se llamaba Elvira. Pues Elvira ahí seguía, haciendo de las suyas, empujando a las personas con pensamientos insanos. Pero de repente empezó a notar que algo pasaba. Que de repente los trabajadores de la oscuridad disminuían, había muchos, muchísimos, y de repente ya no eran tantos. Entonces empezaron a encontrar que estaban siendo de alguna manera rescatados por la luz, que la luz los estaba reclutando sigilosamente, y veían que solamente disminuían y disminuían. Por tal motivo Julio César, el principal obsesor que estaba ahí al mando de los sucesos para hacerse de la casa espírita, tuvo que ir a la ciudad oscura donde él vivía, donde él habitaba, para solicitar más soldados oscuros. Pero se encontró que allá también había muy poca gente, había un gran vacío, que no había muchos espíritus, y resulta que también allá estaban reclutando la luz, ¿no? Estaban trabajando sigilosamente, reclutando a todos aquellos que quisieran una nueva oportunidad. Entonces, al darse cuenta de eso, Julio César se enoja, sí, explota. Él era esa clase de tipo de líder explosivo, que si no conseguía las cosas por las buenas, bueno, pues se transformaba en tirano. Y les habló a los habitantes, a los pocos que restaban, y les prometió ascensos y recompensas, que si se unían a la causa, que si se iban con él, que ahora era el momento de atacar la casa espírita para darle el golpe final. Y cuando vio que nadie quería, entonces le entra la ira y se transforma, ¿no?, en este monstruo que nos cuentan, que de nuevo toma la forma física que nosotros conocemos de Satanás, así un diablo gigante, grandote, que asustaba hasta los espíritus, esa forma mítica, horrorosa que conocemos. Y bueno, y sí que impresiona la concurrencia, y de repente sí aceptan, sí, nos unimos a usted, Señor, nos unimos a usted, haremos lo que nos diga, ¿no?, por el miedo, porque pues es impresionante, ¿no? Pero dicen, en ese momento él ya retoma su forma y todo, le informan que vienen a visitarlo sus jefes, porque a esos jefes tienen sus superiores, hay jerarquías, tienen cadenas de mando, y entonces él se espanta, como que vienen los jefes, porque a mí nadie me avisó, porque ahora me lo dicen, ¿a qué hora van a llegar? No, pues están por llegar, y apenas está hablando de eso cuando llegan. Sabe que van a venir a pedir cuentas, a ver los resultados del trabajo, de la destrucción de la casa espírita, y pues que está atrasado, él va mal, entonces tiene miedo, ¿no? Llegan estos seres en una procesión de carruajes, ay, nomás de imaginarme me da escalofríos, pero llegan en una procesión de carruajes y serán 10 sabios, les llaman. ¿Qué tan sabios? Imagínense ustedes. 10 sabios, 10 figuras encapuchadas, así yo me las imagino al más puro estilo de la Inquisición, reverenciados por todos los presentes, y llegan ahí con el directo, ¿no? Uno de ellos, que se llama Augusto, establece comunicación directa con Julio César, ¿no? Y le exige, a ver, los resultados del proyecto. ¿Qué has hecho? Porque le dice, tienes 40 años tratando de derrocar esta casa espírita. ¿Qué has hecho? Le pone una regañada porque pues obviamente los resultados no eran los que él esperaba.
Y dice, o sea, me estás fallando, ya no eres lo que eras, ya se acabó la gran figura del Julio César que yo conocía. Dice, ya no, entonces te sobreestimamos, lo mejor va a ser degradarte, bajarte de nivel, y etcétera, etcétera. No, lo regaña ahí, lo humilla delante de todos los presentes, que era algo terrible para él, para su orgullo, ¿no? Y no le queda más que agachar la cabeza y rogar, y ruega y le pide que le dé 3 meses más, que en 3 meses él va a acabar con la casa espírita. Y le dice, no tienes 3 meses, o sea, si quieres 30 días, 1 mes, nada más, y si no, pues te rebajamos de puesto. Pues él acepta, estos sujetos se van, y él tenía que apresurar el paso, tenía que hacer todo, ya tenía que echar toda la carne al asador porque se le estaba yendo y iba a perder y lo iban a rebajar de posición, ¿no? Entonces está en ese plan reclutando a la gente. Cuando llega González, su segundo al mando, y le dice, pues que las cosas están mal en la casa espírita. Dice, es que dejaste a Elvira a cargo y Elvira ha aflojado todo el paso y Elvira ya dejó que todo se fuera, ya no hay que hacer, dice, casi no hay elementos. Ella permitió que esto pasara, permitió que la casa espírita se recuperara. Han estado haciendo charlas de adoctrinamiento para levantar la vibración. Dice, y estamos perdiendo terreno, vamos perdiendo. Pues enojado, ¿no? El Julio César, haciendo planes de último momento para ver cómo recuperaba esa situación. Y pasa que pues también en la casa espírita les estaban siendo un poquito más difícil controlar a las personas, porque como les digo, Castro Israel, los dirigentes estaban muy enfocados en levantar la vibración, porque ya estaban conscientes de la infiltración, y eso marca totalmente la diferencia. No es lo mismo estar recibiendo ataques en ignorancia, sin saber qué está pasando. No sé qué está pasando, que todo está así, que tú estés en ignorancia, que no sepas, a que digas, sí, estoy siendo atacada, hay un ataque de infiltración, hay oscuridad aquí, entonces ya te previenes y sacas tus mejores defensas, ¿no? Entonces ellos, ya sabiéndolo, hicieron toda una estructura planificada para darles batalla, para no dejarse abatir, y hablaban de eso con las personas. Es de lo que hablaban en las charlas, en las palestras, de mantenerse con firmeza, de tomar buenas decisiones, de ayudar a la gente con las obsesiones que iban viendo, que estaban ya conscientes de la infiltración. Entonces fue que pudieron tomar estas medidas para elevar la vibración de todos en la casa espírita. Y ese hecho de verdad, el darse cuenta, el estar conscientes, el saber que estás en medio de una batalla, posibilita también la ayuda de los guías y de los buenos espíritus, porque tú ya te estás moviendo, porque tú estás sabiendo que estás bajo ataque, en el uso de tu libre albedrío, en pleno uso de tu libre albedrío, tú tomas partido por la luz y empiezas a hacer acciones declaradas hacia el bando de la luz. Entonces, ese hecho, cuando tú te declaras de un bando y estás trabajando para ese bando conscientemente, le da la libertad a los guías espirituales, a los seres de la luz, para que te puedan ayudar, porque ya tú por tu libre albedrío te estás posicionando en qué lugar estás, ¿no? Y es lo que dicen ellos, al ver que daban batalla, al ver que no se dejaban caer, abrieron las puertas totalmente a la energía del bien para que pudiera actuar, porque estaba todo en el momento ya más álgido, ¿no? Estaban como que las cosas ya muy subidas de tono, estaba ya todo por reventar, todo por definirse, y en ese momento crucial se definen los bandos, y entonces sí, la mayoría se define y se decanta por la luz, y los buenos espíritus entonces ahora sí podemos actuar. En el lado de la luz, los guías hicieron una reunión, porque dijeron, pues ahora sí podemos actuar, gracias a su esfuerzo moral que están haciendo. Hay que prepararnos para la batalla final, y recordando los valores que distinguen al bando de la luz, ¿no? Con cariño, con respeto, calidad moral, con esclarecimiento, ¿no? No vamos a ir armas en manos cortando cabezas, pues no, son con las armas de la luz, por eso es la luz. Dice, para los vivos y para los oscuros va a estar la ayuda, o sea, sí.
para el lado bueno, pero también para los otros. No olvidarnos que también son nuestros hermanos. Por eso no vamos a ir a atacar, a destruir. Nuestras armas son las armas de la luz, que es el cariño, el respeto, la calidad moral y el esclarecimiento. Dice así que se avecina nuestra última batalla, el último enfrentamiento. Y sucede. Llega Julio César con no menos de 400 espíritus que logró reclutar allá en aquella ciudad, ¿no? Los espíritus perturbadores a las puertas de la casa espírita, imagínense ustedes. Y ellos en la casa espírita estaban preparados. Sabemos de las armas de luz, de las armas magnéticas que poseen para la protección de los lugares en la cuarta dimensión, ¿no? Estas cortinas de luz, cañones magnéticos de energía que no dañan, que solo repelen a los atacantes sin dañarlos, pero los espantan, los mantienen fuera. Bueno, pues estaban todas estas defensas ahí listas, encendidas, esperando el ataque. A las afueras estaban pues estos espíritus oscuros gritando, exigiendo el control de la casa espírita, y en el interior estaban los mentores espirituales, los defensores de la casa, elevando oraciones y pidiendo por la apertura del corazón de estos hermanos perdidos, de estos hermanos ciegos por las pasiones que se declaraban enemigos. Así estaban los dos bandos en el lado espiritual. Sí, no estaban los vivos, no, era toda una batalla espiritual. Ante la embestida de los oscuros, que dice que llevaban hasta palos afilados y cosas así los oscuros si quieren dañar, si quieren acabar, a como de lugar, con las armas que sean, ellos iban sin ninguna conciencia, ¿no? Entonces estaban ahí con sus palos. Julio César gritaba y exigía a gritos la presencia de Antonio, que era el protector principal de la casa espírita, y quería que se apareciera ahí para enfrentarse los dos. Imagínense, a los puños, una cosa así bárbara. Pero los que aparecieron en realidad fueron refuerzos de la luz, fueron espíritus nobles que imantaron todo el lugar con sus energías y dispusieron retirar las defensas. Dieron la orden, ¿saben qué? Quiten los cañones, quiten las barreras de luz, quiten las cortinas, quiten todo y denles el paso libre. Así, los dejaron pasar. Dijeron, a ver, ¿quieren pasar? Pues adelante. Pero como ellos llevaban esta calidad de energía que imantó así todo el entorno de energías saludables de la luz, era imposible. El nivel de amor que se sentía ahí, la calidez que se sentía, aterrorizaba a los espíritus oscuros. Ellos no podían moverse, no podían entrar, porque era como un cálido abrazo, como una ola de amor calientita que los envolvía y que seducía sus corazones, que los sensibilizaba hasta lo más profundo. Y a muchos los movió a rendirse, porque sintieron esto de decir, no puedo más, yo no quiero luchar contra esto, yo mejor quiero estar de aquel lado. Y lo hicieron, y fueron recibidos, con mucho gusto los recibieron de parte de la luz para llevárselos. Así le pasó a Elvira, este espíritu que me causa tanta intriga. Ya les voy a comentar al final porque este espíritu sensual, la bailarina exótica, ella se sintió conmovida y se rindió, pidió ayuda y se entregó a los servidores de la luz, al igual que González ya traía la duda, ¿no? Ya traía la duda sembrada ahí desde su encuentro con ellos en la vez anterior, pues también se rindió. González, que era el segundo al mando de Julio César. Y también, con un poquito más de resistencia, Daniel primero huía y le hablaba a su maestro, no, yo no quiero, ustedes me quieren engañar, yo no quiero, perseguido por la luz, se sentía acosado, pero después ese amor que ellos emanaban terminó convenciéndolo y también se entregó. Entre muchos otros que no daban crédito a sentir tal emoción de amor en su ser. Imagínense ustedes tanto tiempo estando en la oscuridad, con frialdad, con malos tratos, con groserías, con cosas tan rudas, y de repente sentir ese nivel de amor y que te están invitando a formar parte de, pues muchos se rindieron. Los menos huyeron asustados, los que pudieron correr, corrieron asustados, dejaron solo a Julio César, que se sentía derrotado, completamente traicionado. Julio César salió huyendo entre lágrimas de impotencia, de odio, de rencor, salió huyendo y fue a parar a su ciudad oscura, que ya estaba vacía, dicen con neblina, unos cuantos pasaban por ahí. Pues él ya se había llevado a casi todos a la batalla, quedaban muy pocas gentes ahí, y los que pasaban se burlaban de él, que ya sabían de su derrota.
y le decían cosas hirientes, ¿no? Para sentirse aún más humillado, más acabado. Dicen que se hincó a llorar allí en la plaza central de su ciudad bizarra, imaginando su futuro, recordando sus glorias del pasado y viendo cuál va a ser mi castigo, qué me van a hacer, qué va a pasar conmigo, ¿no? En la casa espírita, al contrario, todo era gozo, toda felicidad, habían vencido, unidos, los vivos y los espíritus habían derrotado la infiltración y habían logrado un botín de espíritus arrepentidos que estaban dispuestos a comenzar su camino de redención. En las esferas espirituales, Antonio, el mentor de la casa espírita, convoca una sesión con todos los servidores de la casa, tanto vivos como espíritus encarnados, desencarnados, para hacer un balance de la situación. Y ahí les informa que fueron 50 almas las que abandonaron la casa espírita a raíz de todo este proceso de infiltración, ¿no? Perturbados, obsesados, fascinados, se fueron. Entre ellos, pues uno de los más importantes por la labor que hacía era la medium María Sousa. Así que se llevó a mucha gente con ella, ¿no? Otros medios, pasistas, servidores, etcétera, gente valiosa todos para la casa espírita, pero pues respetaron su libre albedrío y se quisieron ir y los dejaron. Y dice, pero los vamos a seguir ayudando, o sea, de alguna manera, al que se deje lo vamos a seguir ayudando para que se restablezca. Y bueno, en cambio también ganamos, ¿no? Varios cientos de almas que fueron recuperadas, rescatadas de la oscuridad, cientos de almas, o sea, hablamos de un botín bastante bueno, ¿no? Y Antonio les habló del esfuerzo realizado por los dos bandos, de que hay que seguir vigilantes porque el peligro en un planeta como el de nosotros de expiación y pruebas pues es latente. Todo el tiempo se está en peligro de volver a caer, siempre se puede recaer. Y si solo con ser el ejemplo vivo del Evangelio se previene esto, solo ser fieles a la doctrina y a lo que creemos y estar vigilantes de nosotros, solamente con eso podemos prevenir. Habló también para los nuevos conversos, para Elvira, González, Daniel y todos los que estaban en su situación, no todos los recién llegados, les abrió las puertas del lugar, de su corazón, de la doctrina. Les habló del camino que les estaba esperando, básicamente prepararse para la reencarnación y pues redimir todo lo que tengan pendiente con la justicia divina. Y después de dar esa charla y la acostumbrada indicación personal a los líderes del centro espírita, a Castro Israel, que habla con ellos y les dice gracias y el esfuerzo que hicieron, se mantuvieron muy bien. Dice, Castro, a veces dudabas, a veces te querías dar por vencido, pero lo lograste, tienes que mantenerte firme, etcétera, etcétera. Todas las recomendaciones que dio, felicitaciones. Después de eso, solicita voluntarios. Dice, ahora tenemos que ir a ayudar a Julio César. ¿Quién quiere ir? Y pues mucha gente así como que, ¿cómo que vamos a ir a ayudar si este es el que nos hacía daño? Si este era el malo, ¿cómo es que vamos a ir a ayudar? O sea, no, reclamaban, ¿por qué? Si él es el que hizo todo este alboroto. Entonces ya les dice Antonio, bueno, pues porque es un hermano perdido que necesita nuestra ayuda. ¿Quién va? Y pues ya, varios se apuntan y se va con este conjunto de personas a la ciudad oscura. Y lo encuentra ahí llorando en la plaza, ¿no? Y le habla, comienza a hablarle del amor, de que están ahí para ayudarle. Él no los puede ver por la diferencia de vibración, pero los escucha y se enoja tanto porque dice, ahora sí, vienen a burlarse, ¿verdad? Vienen a burlarse de mí. Típico del orgulloso, que piensa que todos son como él y que nadie puede ayudar por buena voluntad y que si vienen a ayudarlo para burlarse de él o para humillarlo más. Los corre, les dice que él no quiere su ayuda, que él odia a la luz, que él odia todo lo que tenga que ver con Jesús y con el espiritismo. Y les expresa él sus razones, ¿no? Ahí es donde nos cuentan un poco de la historia de Julio César. Recordar que no existe la maldad por la maldad, el malo porque quiero ser malo y nada más. Que somos almas lastimadas por alguna circunstancia, algo que vivimos, que nos empuja a estar ahí ciegos, obsesados con la oscuridad. Y eso ven siempre los seres de la luz, almas lastimadas. Y Julio César era un alma lastimada. Pensé odiar a Jesús y odiar la luz por ciertas circunstancias particulares. Resulta que Julio César era hijo del fundador de esa casa espírita, que se llama la Casa Espírita Allan Kardec, en Brasil.
Y según él había sufrido mucho, había sufrido el abandono de sus padres, que eran espíritas, que eran los encargados de la casa, porque se dedicaban más al prójimo que a él, que él se sintió abandonado, que él no recibió amor por culpa de la maldita casa espírita, ¿no? Por eso él odiaba el espiritismo, por eso él quería destruir esa casa y que no quedara ni rastro. Y en ese diálogo que está ahí sosteniendo con Antonio, también dice odiar a su padre, a su propio padre. Justo cuando él está diciendo esto, dicen que se abren los cielos, sale una luz y de ahí desciende esta luz, y en esta luz se materializa su papá, ahí frente a él, hablándole del amor, que siempre lo ha querido, que las cosas no son como él las dice. Dice, no, es que tú siempre fuiste un espíritu rebelde desde niño, te juntaste con malas compañías, hiciste tu vida, te perdiste, y si gracias a eso desencarnaste muy joven y te perdiste, dice, pero tu madre y yo siempre te hemos amado, te hemos estado esperando, hemos estado haciendo oración por ti, nunca te hemos olvidado. Y estando ahí ya Julio César, algo ya tocado en su corazón, llorando, pregunta por su madre. Entonces ella se materializa. Ya saben, la última carta, el último movimiento reservado, el as bajo la manga de los servidores de la luz, siempre es la mamá. Y se aparece ahí su mamá, le empieza a decir palabras hermosas, palabras de aliento, de amor, de invitación a renacer en Cristo. Y él al fin, después de muchos años, baja las defensas, cede y se entrega para comenzar su redención, porque al rendirte realmente estás comenzando un nuevo camino. No es que ahí fueron felices para siempre, pues la verdad no, es donde estás empezando tu verdadero camino, todo lo que le queda por reconstruir, ¿no? Y su padre se lo informa, le dice, mira, lo que sigue es que vas a reencarnar. Elvira, este espíritu que ya hemos hablado de él, va a ser tu esposa. González y Daniel van a ser tus hijos. Y cuando cumplas más o menos 50 años, vas a ser el nuevo presidente de la casa espírita. Oh, sí. Sí, causa y efecto es la ley. O sea, tienes que estar ahí porque tienes que reparar todo lo que destruiste. Vas a ayudar a aquellos espíritus que sometiste, pues llevaba ya más de 100 años trabajando en la oscuridad. Imagínense ustedes, ¿cuántos espíritus no había sometido? O sea, pues ahora vas a trabajar para ayudar a aquellos que algún día fueron tus sirvientes o que destruiste, ¿no? Hay muchas cuentas pendientes. Dice, pero no te preocupes, no te vamos a dejar solo. Como guías espirituales, nosotros, tu mamá y yo, vamos a estar contigo. Porque resulta que ellos querían ser sus nuevos padres, pero no los dejaron reencarnar. Dice, así que no nos dieron permiso, pero vamos a estar ayudándote desde el otro lado. Entonces ya Julio César se empezaba así a sentir adormecido, ¿no? Que es lo que siempre nos cuentan cuando van a ayudar a un espíritu de estas características, y lo duermen con energía, se lo van sedando para que sea menos traumático el cambio, ¿no? Y dice que se queda ahí dormido en los brazos de sus padres, quienes le rogaron a Antonio, al mentor espiritual de la casa espírita, que le ayudaran a buscar unos buenos padres para él, unos buenos espíritus que lo recibieran y que lo encaminaran para que pudiera cumplir su misión en la vida. Y en una muestra de amor al prójimo sublime, como solo se ve aquí en las historias espíritas, Antonio se ofrece. Dice que él tiene 700 años sin reencarnar, 700 años sin reencarnar, y que le acaban de autorizar el volver a la carne. Dice, yo voy a ser el papá de Julio César, yo te lo voy a cuidar, yo lo voy a encaminar hacia el espiritismo, yo lo voy a encaminar hacia dar la lucha a todo lo que le va a venir, dice, porque va a tener muchos adversarios peligrosos, tiene muchos enemigos en el otro lado, dice, le va a ser difícil, porque van a ser con mediumnidad, porque va a tener muchos retos por superar, dice, y yo me comprometo a encaminarlo hacia su redención. Imagínense ustedes qué hermoso, ¿no? Solamente aquí en el espiritismo vemos esos finales tan grandiosos, tan bonitos, tan motivadores, tan inspiradores. Y así termina la historia, con una oración elevada hacia los cielos, agradeciendo por tantas bendiciones recibidas. Y de eso trata el libro, ocurrió en la casa espírita. Y ahora sí,
Yo, así ya hablando personalmente, yo les comparto mi teoría más loca sobre esta historia. Una teoría. Solo es una teoría, solo es algo que esta cabecita loca pensó. Cuando yo comencé a leer este libro y leí por primera vez el nombre de Julio César, yo pensé en ese Julio César, ese, el famoso, el romano. Pero deseché esa idea, no le di tanta importancia. Sin embargo, más adelante, cuando hacen la descripción del personaje de Elvira, y otra vez algo como que me impulsó, ¿no? Maestra de danza, maestra sensual, experta en seducción. Y pensé, sí, en ella, en la que estás pensando, en Cleopatra. Y luego cuando hablan del mentor espiritual de la casa, que reencarnará como padre de Julio César, que se ofrece a ayudarlos, ¿no? Que se llama Antonio, me dije, oh, por Dios, ¿qué es esto? ¿Será? ¿No será? ¿Será uno de los triángulos amorosos más conocidos de toda la historia, que está aquí viviendo su oportunidad de redención? ¿Acaso será? No lo sé. Eso queda ahí al viento para consideración de cada uno de ustedes. Dicho sea de paso, bueno, Antonio también nos dicen que tiene 700 años sin reencarnar. 700 años sin reencarnar. Y hay otras pautas. El saludo a la romana que le hace Daniel a Julio César cuando lo conoce. El extremo respeto y reverencia, veneración que le tenía por sus hazañas. No sé, esas vibras me dieron a mí, pero ya cada quien tendrá su mejor opinión. Son puras suposiciones. Así terminamos este libro. Nos quedamos con profundas reflexiones. Está en audio aquí en las listas de reproducción del canal para quien lo quiera escuchar. Yo les agradezco como siempre su compañía. Les agradezco su like, por favor, nos ayuda mucho al canal. Y también si pueden difundir toda esta información, compartirla, porque ya lo dijo Manuel, la mayor caridad que se le puede hacer a la doctrina espírita es su difusión. Gracias por todos y nos vemos en la próxima edición de qué trata el libro.